Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Más de 360,000 personas han sido beneficiadas con 560 proyectos de electrificación e iluminación, destinando una histórica inversión pública en estos proyectos que supera los 1.129 millones de lempiras. De acuerdo a la Secretaría de Energía, están en proceso de licitación 54 nuevos proyectos de iluminación de espacios públicos con una inversión que ronda los 120 millones de lempiras, garantizando el acceso a la energía eléctrica a 4.811 hogares, sumado a los proyectos de iluminación en sectores como ser Pito Solo, La Ceibita, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Naco Cortés, Santa Rita Lloro, Sambo Creek, La Ceiba, Trujillo, Telica, Olancho, salida al norte de Francisco Morazán hasta Limones, Olancho, Choloma, Omoa, Cortés y proyectos en Nacaome y municipios del sur del país. Igualmente, las autoridades detallaron que en las proyecciones al cierre de abril se registra una reducción sin precedentes del 34.25% desde que la NE asumió el control en distribución, logrando una recuperación financiera de 1.760 millones de lempiras. Por otra parte, la NE se refirió al margen de reserva de energía de más de 350 megawatts, a pesar de estar ya en pleno verano. Las incorporaciones de capacidad firme han establecido el suministro de energía en el 2025. Si bien varios sectores destacan los esfuerzos de la NE, la realidad, señalan, es que todavía falta mucho por hacer debido a que continúan las deficiencias en el servicio en diferentes sectores de Honduras, donde de forma cotidiana se reportan interrupciones del fluido eléctrico. Igualmente, expertos en temas energéticos señalan que de nada sirven este tipo de proyectos si en la infraestructura de distribución sigue perdiéndose la electricidad. Además, recuerdan que se deberían realizar acciones en contra de quienes hurtan o realizan conexiones clandestinas. En la zona norte del país reportan la fuga de capital privado debido a la falta de oferta de energía para instalar maquinaria que requiere de una demanda que de momento algunos sectores del Valle de Sula no puede proveer a través de la NE, por lo que algunas compañías deciden trasladar sus inversiones a países vecinos, perdiéndose por esta causa varios puestos de trabajo. La Secretaría de Energía responde que por años el sistema de electricidad estuvo abandonado y que ahora están realizando trabajos urgentes y ejecutar proyectos visionarios como la represa El Tablón, que traería múltiples beneficios al país, pero reconocen que se puede mejorar, pero todo a su tiempo, apuntan. Bien, buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Millonarias inversiones del ENE buscan acabar con los problemas existentes en el sistema de energía del país. Yo le preguntaba el año pasado al gerente
del ENE y ministro de Energía si van a haber apagones este año. Pues hoy voy a hablar con él y también con la directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico. Ministro Eric Tejada, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto siempre estar en tu tan gustado programa. Gracias. Aquí está Yadira Álvarez, la directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico. Yadira, buenos días. Buenos días. Un gusto estar aquí, Raúl. Gracias por recibirnos. Bien. ¿Qué impacto social y económico ha tenido los más de 560 proyectos de electrificación en las más de 360,000, hay más de 360,000 personas beneficiadas? 560 proyectos. Hábleme de eso. Sí, mire, Honduras es un país que recibimos serios problemas con el tema de electrificación rural. El índice de cobertura y acceso rondaba el 85% cuando lo recibimos y era de los más altos de falta de cobertura eléctrica a nivel centroamericano, ¿no? El promedio a nivel centroamericano ronda el 90%. Y desde ahí planteamos, ¿no? Primero en la reforma energética, en la Ley Especial de Energía, desarrollar un programa masivo de electrificación social, ¿no? O sea, básicamente va orientado a las comunidades que no tienen energía eléctrica, que en este país todavía hay alrededor de 150,000 familias que no tienen energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuántas? 150,000 familias, ¿no? Y a partir de ahí se han desarrollado todos estos proyectos que también incluyen asistencia a hospitales, a escuelas, iluminación de tramos carreteros, iluminación de espacios públicos y también el desarrollo de una modalidad que se adapta mucho a la geografía dispersa de Honduras, ¿no? Y que son las microredes, que son proyectos experimentales pilotos que ha financiado en parte el BID y en parte el ENE con recursos frescos para el desarrollo de 2 microredes que ya están funcionando, una en Brus Laguna y otra en Guanaja, que ha tenido 2 fases y estamos por culminar la segunda fase. Entonces nosotros proyectamos, digamos que la proyección es al cierre del gobierno, ejecutar 560 proyectos con una inversión de 1.129 millones de lempiras. Sí, Yadira. Bueno, desde la dirección del FOSODE, que es el brazo social de la ENE, hemos desarrollado y estamos desarrollando todos estos proyectos de electrificación social, llegando a comunidades muy postergadas, alejadas, que todavía no cuentan con acceso a energía eléctrica. A diario pues recibimos solicitudes de parte de patronatos, de alcaldías, de comunidades que hoy carecen de este servicio, y en este gobierno de la presidenta Castro hemos ido dando respuesta a cada una de estas solicitudes. Tenemos en ejecución unos 153 proyectos de electrificación social y tenemos una proyección muy importante para este año. ¿Dónde son esos proyectos? A nivel nacional, en todos los departamentos del país estamos desarrollando estos proyectos. 153. En ejecución, y tenemos... Dígame los departamentos y lugares, si los recuerdan. Sí, claro. Por ejemplo, en la actualidad estamos desarrollando en Olancho, en Dulce Nombre de Culmí, tenemos 2 comunidades indígenas, Subirana y Culuco, que están prácticamente en su etapa final, ya para el cierre. En Catacamas tenemos un proyecto en una comunidad que se llama Las Planchas. Hemos desarrollado proyectos en La Maní, Ojo de Agua, San Manuel Coloete, en Gracias Lempira, Llanito Verde, y
varias comunidades, ¿verdad? Que están algunas en desarrollo y otras que ya están a punto de pasar a su punto de legalización de los proyectos para que los usuarios puedan conectarse a la red de distribución y ser nuevos clientes de la ENE. Sí. ¿Cómo asegura el gobierno, ministro, que la inversión es una inversión de 1.129 millones de lempiras, va a tener un retorno sostenible a largo plazo? Bueno, ahí la inversión es en la gente, ¿no? Recuerde que el FOSODE, justamente, que es una unidad del ENE, se dedica a atacar el tema social, ¿no? Es importante para nosotros decir lo que estaba mencionando la licenciada Yadira, que hay criterios técnicos para escoger qué proyectos se hacen, ¿no? Todavía hay mucha necesidad, pero lo importante es avanzar, que haya prioridad en avanzar sobre el índice de acceso y de cobertura, mejorarlo. Honduras necesita, para llegar al acceso universal de energía eléctrica, 700 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad importante. ¿700 millones de dólares para qué? Para llegar del 87%, que nosotros lo hemos subido, ¿no? Lo encontramos en 85%, a el 100%, a cobertura universal de energía eléctrica, ¿no? Y hay departamentos realmente sensibles, como, gracias a Dios, Colón, Intibucá, Olancho, que por su geografía extensa y dispersa, cuesta mucho llevar la energía eléctrica ahí, ¿no? Entonces, cuando se apela al uso de microred, que microred básicamente es colocar paneles solares con respaldo térmico y almacenamiento de energía, sale caro, ¿no? La red en Brus Laguna, por ejemplo, anda en un costo alrededor de 116 millones de lempiras. Se destacó bastante la red. Sí, porque, o sea, está cambiando totalmente la dinámica económica ahí en Brus Laguna, ¿no? El tema es que por la naturaleza selvática, ¿no? Gracias a Dios, es muy difícil llevar la red ahí, ¿no? Digamos que la estrategia que ha utilizado la ENE y el FOSODE ha sido un poco extensión de red, o sea, extensión de la red de distribución, pero también llevar microredes, ¿no? Ahorita justamente estamos en una operación por firmar con el Banco Mundial de 87 millones de dólares para continuar con el proceso de llevar la energía a lugares remotos, ¿no? Que hay componente en ese crédito de microredes y de extensión de red, porque Honduras tiene todavía, a pesar del esfuerzo que se ha hecho en este gobierno, indicadores muy bajos con respecto a la media centroamericana, ¿no? No es ni siquiera mundial ni latinoamericana, sino centroamericana en acceso a la energía. Sí, hoy es 23, ¿no? Sí, 23 de abril del 2025. ¿En qué fecha llegó usted al ENE? Yo llegué el 22 de febrero del 2022. Ya casi 3 años. Sí, yo primero fui nombrado secretario de Energía el 14 de febrero del 2022. Ajá. A hoy, 23 de abril del 2025, ¿se ha cumplido lo que usted esperaba? Más o menos, totalmente. ¿No está satisfecho? Yo creo que hemos tenido avances superlativos en varias áreas y en otras hay trabajo por hacer, ¿no? En términos generales, la reducción del déficit operativo en 23%, el incremento de los ingresos en 8%, la reducción de pérdidas en 3.2%, el ahorro de 100 millones de lempiras al año al tomar la ENE el control de la central hidroeléctrica Patuca 3, el ahorro de 300 millones de lempiras al tomar el control de lo que era EH y además la renegociación de contratos, de 18 contratos, con un ahorro de 30 mil millones de lempiras en la vigencia de los contratos,
son de los hitos más importantes que han marcado esta administración. Nos queda, pienso yo, todavía avanzar con el tema, o sea, mantener el ritmo que llevamos con el tema de pérdidas y culminar con el proceso de renegociación de contratos. Eso es importante, además, evidentemente, de las inversiones que se han hecho el 2022, que rondan los 21.000 millones de lempiras, que están actualmente en ejecución y que ya se han visto los frutos con la inauguración de 6 ampliaciones de subestaciones y de 6 plantas eléctricas que han incorporado más de 150 megawatts al parque de generación nacional. He visto que han inaugurado bastante con la presidenta. ¿Cómo van a fiscalizar y garantizar la transparencia en la ejecución de estos proyectos? Mire, está la ley de contratación del Estado, ¿no? Ministro, le hago esta pregunta porque a lo largo de la historia se habla de tantas movidas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En este gobierno, ¿cómo ha estado eso? No, nosotros hemos controlado el tema de la corrupción. Yo le voy a decir algo, ahí alguien corrupto se puede enriquecer en la ENE, en la gerencia del ENE, en 15 días. Usted firmando un reclamo administrativo, conciliando una demanda o arreglando un contrato, se hace millonario de la noche a la mañana. Eso se ha frenado totalmente en la ENE, los generadores lo saben, todos los que tienen relación contractual con la ENE lo saben. Usted sabe que antes no se penalizaban a los contratistas, habían arreglos por debajo de la mesa, no se penalizaban. Nosotros hemos tenido que instituir e instruir que se penalice cuando hay incumplimientos. Por eso las obras nunca se desarrollaban o quedaban paradas. Caso emblemático que no es en energía, pero es el del Trans 450, por ejemplo, que fue un proyecto del BID también, y que quedó parado porque no hay supervisión del contratista, no hay una buena administración del contrato y hay otro tipo de componendas, ¿no? Nosotros hemos frenado totalmente eso y la mayoría de proyectos del ENE se están licitando públicamente. ¿Le ofrecieron dinero a usted? No me han ofrecido. No, yo creo que ya sabe la gente lo que se enfrenta. ¿Es difícil eso? No, a mí no me han ofrecido. Sí he escuchado, evidentemente, de gente que ofrece. Pero me imagino que ha de ser incómodo. El punto es que en la ENE y en el sector de energía confluyen demasiados intereses y demasiado dinero. Y cuando esa gente que tiene tantos intereses platica con usted y yo tengo un informe, me contaron una vez de una plática que usted estuvo con una persona que está empresario que tiene que ver con la ENE. Y usted le toca defender la posición del gobierno ante esa gente que por décadas ha manejado la ENE. Ese tipo de empresarios, ¿cómo hace? Bueno, hay que mantener siempre una relación de respeto, pero sí lo que sucedió, sobre todo en los casi 13 años de Juan Orlando, es que empresarios llegaban al ENE prácticamente a dar órdenes. A mandar. Al ENE, ¿no? Agilizaban pagos, entraban con el gerente en cualquier momento, inclusive daban bocetos de reglamentos o de leyes para pasarlas. Y había una promiscuidad total entre ciertas cúpulas empresariales y el funcionario público, ¿no? Entonces eso se ha cortado de raíz. Yo debo decir que en general ha habido mucho respeto y mucha franqueza. Pero al inicio me imagino que tuvo confrontaciones con ellos, pues. Sí, claro. Que querían seguir de la misma manera. Sí. Sin mencionar nombres, recuérdenme una anécdota ahí. Bueno. Es que a mí una vez me contaron de que usted paró a uno que le estaba cobrando ahí como $60 millones. Sí, mire, es hasta cierto punto normal
que, sobre todo por los montos que se manejan, haya gente que quiera agilizar los pagos, ¿no? Y eso se ha prestado, no solo en ENE, en general, a mucha corrupción, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es establecer un reglamento y un algoritmo de pago para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que una anécdota que se la voy a dejar acá es que me iban a embargar las cuentas del ENE a través de un título ejecutivo que querían ejecutar en los juzgados. Y tuve que amenazar ahí al empresario y le dije que si ellos hacían eso, yo convocaba inmediatamente a conferencia de prensa y los denunciaba porque esa demanda era ilegal y además había toda una red de corrupción que involucraba a ciertos abogados, ciertos bufetes y ciertos jueces que agilizan los trámites para que esas demandas salgan y que al final sea la ENE la que pague y después ellos se reparten. ¿Qué le dijo? Paró la... ¿De cuánto era la demanda? Era un embargo como de 2.000 millones de lempiras. Y esas cantidades son normales ahí, ¿verdad? Sí, lamentablemente se han incubado redes de corrupción alrededor de este tipo de demandas colectivas, embargos, cobros de intereses para sangrar a la empresa. Hoy ya no ocurre eso. No, totalmente parado. Y sus colaboradores, porque también usted, aunque dice que cuando el jefe no roba, los de abajo la piensan para robar. ¿Y sus colaboradores? Uno evidentemente trata de rodearse con gente que tenga la misma mística, ¿no? Es imposible tampoco andar de policía de todo, ¿no? Sí, evidentemente hay una línea anticorrupción total y ya los grandes negocios que se hacían con ENE, que era parte de los síntomas del fracaso de la empresa, se han cortado de raíz, ¿no? Nosotros saben, toda la gente que trabaja en ENE, que no toleramos ese tipo de conducta. ¿Qué mecanismo existe? Le hablé de fiscalizar. ¿Qué criterios utiliza la Secretaría de Energía para seleccionar las comunidades beneficiadas con esos 54 nuevos proyectos de iluminación pública? Eso es lo que le mencionaba, ¿no? Hay un tema ahí de priorización técnica según el impacto que tenga en el índice de cobertura y acceso, ¿no? A la energía. Y además, evidentemente, hay criterios de antigüedad, ¿no? Entiendo, licenciada Yadira, que hay alrededor de 900 solicitudes de proyectos a nivel nacional y que es difícil atenderlas todas, ¿no? Tal vez nos puede ampliar ahí, licenciada, qué otros criterios se utilizan para la selección de los proyectos. Bueno, es un tema, primero que tengamos disponibilidad en la red de distribución, porque nos hemos extendido tanto en la red que hay algunos proyectos que no son factibles para seguirlos extendiendo, porque definitivamente las comunidades no van a tener como un servicio de calidad. También temas presupuestarios, ¿verdad? Hay proyectos que son demasiado caros y vamos a beneficiar pocas viviendas. Entonces, ese es otro de los criterios para elegir un proyecto como factible. En esa medida, pues, estamos viendo la forma que en los lugares más remotos, por ejemplo, como La Mosquitia, podamos desarrollar más microredes, porque definitivamente este es un lugar donde no podemos llegar, ¿verdad?, con acceso, con extensión de la red de distribución. Pero definitivamente las microredes se vuelven bastante costosas. Aquí, cuando decía el licenciado Valladares, el tema del retorno, pues es que ese es el asunto, que nosotros estamos enfocados en un tema social
definitivamente hay muchas de estas viviendas que nosotros estamos electrificando que ni siquiera van a pagar energía, porque hay un tema también de subsidio que da el gobierno para los que no consumen, para los que consumen hasta 150 kilowatts, pues tienen el subsidio de energía gratis. Entonces, en este punto no se trata de ver un retorno de inversión, ¿verdad? Sino de que nosotros tenemos que garantizarle a nuestra población el acceso a este derecho humano. Una de las formas también como nosotros regulamos estas inversiones es el tema de legalizar un proyecto, porque hay muchos proyectos que se desarrollan pero no se legalizan. ¿Qué significa que no se legalizan? Que no se cierran, no se entregan a la ENE y la gente se conecta clandestinamente. Nosotros en el FOSODE hemos normalizado unos 239 proyectos en esta administración, lo que significa que la ENE puede ponerle su medidor y la gente puede tener un control en el consumo de la energía y nosotros medirla y cobrarla. Entonces, esto es un factor bien importante para que reduce las pérdidas también, ¿verdad? Porque a veces las alcaldías hacen proyectos, pero no los reportan a la empresa. Al menos los proyectos que está desarrollando el FOSODE, nos estamos asegurando de que cumpla con todas las etapas hasta llegar a la legalización, y esto nos está garantizando una reducción en las pérdidas para nuestra empresa. Sí, explíquenos un poco qué es FOSODE y cómo funciona. Bueno, FOSODE es el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, es prácticamente el brazo social de la ENE. La ENE tiene un lado humano que está dignificando las vidas de las personas que aún no cuentan con acceso a energía. Desarrollamos proyectos eléctricos en las zonas más remotas, en las zonas rurales, desde el inicio del diseño del proyecto, la ejecución, la supervisión, hasta el cierre. Trabajamos de manera conjunta con contrapartes locales, contrapartes para la mano de obra que las alcaldías a veces nos colaboran, y las mismas comunidades que solicitan sus proyectos también hacen esfuerzos para la construcción de los proyectos. El FOSODE lo que hace es facilitar los materiales eléctricos para la construcción de los mismos. Por ejemplo, damos todo lo que es la postería, los transformadores, las luminarias, el cableado, el herraje, todos los insumos necesarios para hacer este tipo de desarrollos. También hacemos proyectos completamente llave en mano, que nosotros mismos contratamos empresas que los construyen, y de esta forma pues garantizamos que los proyectos lleguen a construirse con todas las normas técnicas de nuestra empresa. Sí, aquí en la producción, importancia de legalizar esos proyectos de electrificación. Lo que les decía, el tema de reducir las pérdidas. Cuando legalizamos esos proyectos, garantizamos que las nuevas comunidades... ¿Pero qué es legalizar? Legalizarlo es recepcionar el proyecto, que el proyecto reúna todos los requisitos técnicos de las normas de construcción y decirle a la ENE, hay un nuevo proyecto, es como reportarlo, para que la ENE, a través de las unidades técnicas de la UTCD y el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, vayan y le pongan el medidor a este nuevo usuario, y de esta manera pues no va a estar robando energía. Eso es. Explíqueme un poco ese cuadrito. Bueno, en este cuadro, en lo que va de esta administración, desde el 22 a lo que vamos del 2025, hemos legalizado 239 proyectos, o sea, proyectos que se construyeron y que ya han sido reportados a la gerencia de distribución de la ENE para que puedan ser regulados con su medidor y la gente no esté conectada clandestinamente. Hemos invertido unos 247 millones de lempiras en estos 239 proyectos, y estamos beneficiando un poco más de 12,000 viviendas. ¿Está satisfecho con eso, ministro?
Sí, ese tema es importante justamente por el impacto que tiene en pérdida, ¿no? Lo que sucedía antes es que todavía, o sea, hay que no están registradas residenciales enteras, esto sobre todo en el norte, ¿no? En el norte y en el litoral, que residenciales enteras no están registradas y eso genera pérdidas, consumen energía, pero no se recupera, no hay recaudo. Entonces esta legalización de proyectos nos permite recuperar eso para la caja del ENE y reportarlo como ingreso, ¿no? Y además se regulariza la facturación. Ese programa de recuperación de pérdidas que ustedes implementaron, no recuerdo bien eso, que un día había unos muchachos y unos carros y yo le dije al presidente del AYA que yo creía que eso no iba a funcionar. ¿Ha funcionado o no? Sí, ya llevamos 3.2% en reducción de pérdidas. Eso tiene un impacto en caja de 1.760 millones de lempiras. Y no solo eso, sino que ha sido avalado por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, es el tema de reducción de pérdidas en el caso del ENE, que es central con el tema de déficit fiscal del Estado de Honduras. Hay metas cuantitativas pautadas, acordadas con el fondo, y el ENE lleva ya prácticamente un año cumpliendo trimestralmente con estas metas por el éxito del Programa Nacional de Reducción de Pérdida, que al principio hubo dificultades, algunas logísticas, otra de bloqueo de EH para subir las órdenes de servicio, y eso, digamos, ralentizó un poco que iniciáramos la curva descendente de reducción de pérdidas. ¿Quién está al frente de eso? Hay dos coordinadores nacionales, la licenciada Vanessa Arias y el licenciado Raúl Soto. ¿Saben? Sí, sí, claro. Ya, ¿Es efectivo eso? Sí, sí, sí. Ya digamos que el mismo programa, porque esto no se había implementado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, se fue en la EH y entró este programa. Correcto. ¿Más efectivo este programa? Sí, claro. El tema de EH es que por el conflicto que había con el gobierno, había dejado de hacer las inversiones referenciales en reducción de pérdidas y el indicador se estaba disparando, ¿no? Entonces lo que hizo el programa primero fue contener esa curva ascendente, estabilizarla, y ahora está totalmente hacia abajo, ¿no? Ya está Eso en todo el país. en todo el país, son 355 cuadrillas en todo el país. Bien. Me dice aquí la abogada Araceli Leiva que quiere hablar desde La Ceiba. Pongan los números ahí, por favor, para que la abogada pueda hablar. Voy a hacer una pausa y continúo. Esta mañana mis distinguidos invitados. Está Yadir Álvarez, la licenciada directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, y el secretario de Energía y gerente de la ENE, don Eric Tejada. Volvemos. Aquí la gente, mándame el número para enviárselo a la abogada. Aquí la gente me dice qué criterios utiliza la Secretaría de Energía para seleccionar las comunidades beneficiadas con los 54 nuevos proyectos de eliminación pública. Antes de eso, una gente de Valle de Ángeles y Santa Lucía me está enviando esto desde ayer, unos amigos. Yo voy a aprovechar que está el ministro, que amigo periodista, ayudarnos a que nuestra voz, se lo están enviando los periodistas, sea escuchada y atendida. Los vecinos de Santa Lucía y Ángeles alrededores necesitamos ayuda urgente para aliviar el tráfico que sufrimos en la carretera de Santa Lucía, Valle de Ángeles y alrededores. Necesitamos ayuda urgente de iluminación y señalización de la carretera para evitar muertes en volcamientos. Una carretera con alivio de tráfico y bien iluminada es segura para todos. Ahí hemos hecho varios proyectos de iluminación. Licenciada, tal vez usted se explica en detalle qué hemos hecho ahí en Valle de Ángeles. Sí, bueno, en Valle de Ángeles hemos desarrollado 2 proyectos de iluminación
pero también tenemos para este año proyectado, hay una licitación en marcha por adjudicarse para completar la iluminación que va desde el Chimbo, primero en una etapa hasta Santa Lucía y posteriormente de Santa Lucía hasta Valle de Ángeles. Esta ha sido una petición muy personal de la presidenta Xiomara Castro. Esa calle es de alta peligrosidad y muy oscura, entendemos la demanda de los ciudadanos en este post, pero ya tenemos también, como se está repotenciando ese circuito de Valle de Ángeles, simultáneo a eso nosotros estamos realizando el diseño para la iluminación de esta carretera, desde Santa Lucía hasta Valle de Ángeles. Entonces es algo en lo que nosotros ya estamos trabajando y esperamos que en este año podamos tener finalizado ese proyecto de iluminación. Sí, bueno, ahí se iluminó la parte que va a la salida de Cantarrana, ¿no? Y la entrada principal de Valle de Ángeles. Y el parque. Y el parque, pero falta la carretera. El tramo del Chimbo a Santa Lucía, sí, y después de la parte de Santa Lucía hasta la entrada. Hasta la entrada. Correcto, que es lo que está ahora en licitación. Así es. Y ahí había un problema serio. Mire, a mí me da envidia de la buena Antigua Guatemala, que está cerca de Ciudad Guatemala, tiene una carretera buenísima, iluminada. Y siempre he pensado, ¿cuál es la diferencia entre Antigua y Valle de Ángeles y Santa Lucía? Aparte de que mucha gente vive ahí, Santa Lucía y Valle de Ángeles es la playa de los capitalinos. Y en sí el país necesita iluminación, lo hemos hablado en otras ocasiones con usted, que también pienso que no es fácil. Una vez un empresario, un banquero, me decía, oíme Raúl, ¿y por qué no el gobierno le dice a los de COVID que iluminen toda la carretera de Comayagua, de Tegucigalpa a Comayagua? Que eso es algo... Sí, claro. Ese es un tema. Mire, digamos que nosotros, sobre todo este año, estamos con la idea de iluminar las salidas e ingresos de las ciudades más importantes de Honduras. Entonces, si usted entra por el norte, ¿no?, que es la parte del Durazno, Támara, eso ahí está bastante oscura. Pero la jurisdicción ahí le corresponde por la concesión a COVID. Es COVID quien tiene que iluminar esa parte. Nosotros podemos trabajar al interno de la ciudad, pero cuando hay concesión es COVID que tiene que iluminar. Y es fundamental trabajar el tema de iluminación en las entradas de ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba y Choluteca, pues, y es justo cosa que pensamos desarrollar este año, pero debe haber el apoyo de COVID también. Aquí me dice alguien, Raúl, saludos cordiales, Cristian Urbina desde Santa Rita Lloro, felicitar a los funcionarios, especialmente a Edir Álvarez. Aquí ya se iluminó un tramo significativo y lo hemos hecho llegar a un estudio de 1 kilómetro más hacia el río Puente sobre el río Muya para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Sí, ahorita en Semana Santa terminamos 7 tramos de iluminación que van desde Santa Rita, salida Progreso, y vamos a terminar este tramo de iluminación hasta Sambo Creek, en La Ceiba. La presidenta Castro nos ha pedido realizar varios tramos de iluminación a nivel nacional y quiero mencionarles cuáles serían las zonas de intervención en las que el FOSODE estaría desarrollando este tipo de proyectos de iluminación. Tenemos un tramo que va desde Pitosolo hasta La Ceibita en Santa Bárbara, desde Santa Rosa de Copán hasta Naco Cortés, desde Choloma hasta Omoa, el que les mencioné desde Santa Rita hasta Sambo Creek, La Ceiba. Vamos a hacer otro tramo de iluminación desde Trujillo hasta Telica, y el año pasado ya desarrollamos 12 tramos de iluminación en Olancho que van desde Limones hasta la Universidad de Agricultura en Catacamas. Aquí desarrollamos 12 tramos de iluminación, también en la zona
de acá central, Valle de Ángeles, desarrollamos 2 proyectos de tramos de iluminación. La iluminación del Parque Central de Valle de Ángeles, iluminamos también la carretera que va hacia Mateo, y estos son algunas de los lugares donde pensamos intervenir en este año. De hecho, pues ya comenzamos, estimamos que en un mes aproximadamente vamos a tener terminado todo el tramo que va desde Santa Rita hasta Sambo Creek. Ahí tenemos está en la foto. Algunas evidencias de los tramos que hemos desarrollado. En Olancho desarrollamos desde Limones hasta Catacamas, hasta la Universidad de Agricultura. Ahí hay 12 tramos de iluminación. Mire, Entonces, aquí los podría cuestionar a ustedes yo, porque está Juticalpa y Lepaguare, donde viven los Elayas. No, espérenme. No, es que esas son las fotos que trajimos. Y ni me revuelvo Valle de Ángeles. Pero también voy a decir algo. Ascona les hizo un gimnasio y Ascona vivimos agradecidísimos con él por esa vía olímpica que hizo. Si todos los presidentes arreglaran de dónde son, avanzaríamos, hombre. No está bien eso de la iluminación. La abogada Araceli Leiva desde Atlántida. Araceli, buenos días. Sí, muy buenos días, Raúl. Gracias. Saludar a la licenciada Yadira, no la conozco, pero me da gusto ver una mujer involucrada en la toma de decisiones en el entramado institucional. Al ingeniero Eric tampoco lo conozco, pero sé que ese tema de la ENE es un tema bastante complejo. Yo llamo precisamente para agradecer, primero porque creo que las personas se nos olvida agradecer, pero quiero agradecer en nombre de las comunidades, porque particularmente me une el hecho que algún patronato hizo una gestión y se iluminó, se cambiaron las lámparas públicas, y en la ciudad de La Ceiba se ha hecho una gestión con el ingeniero Prudot, a quien tengo el gusto de conocer. Entiendo priorizaron aquellos barrios y colonias primero que estaban organizados y solicitaron y ayudaron también con la contraparte, y el tema de seguridad es vital con el tema de iluminación. Pero también, ingeniero Eric, yo quisiera que nos diera algún detalle de el problema permanente que tenemos en la ciudad de La Ceiba, que cada vez que hay una lluvia, cada vez que hay una situación relacionada con huracanes o incluso una pequeña lluvia, tenemos problemas con la línea de transmisión, y es un problema recurrente. Sabemos de que están haciendo los esfuerzos, como lo señalaba la licenciada Yadira, de iluminar tramos carreteros para prevenir, sobre todo en la noche que se conduce, problemas de accidentes, y eso está bien. Pero, por ejemplo, nosotros, el corredor desde Santa Rita hasta llegar a La Ceiba, tenemos, aparte de que la calle está en pésimo estado, los problemas de iluminación son bastante severos. Pero el problema más fuerte lo tenemos con las líneas de transmisión. No sé hasta qué punto se ha avanzado con eso, si realmente hay una proyección de una inversión importante, cuál es el plan B. Entiendo se han instalado unos generadores que han venido a aliviar, pero en realidad necesitamos resolver, como dicen, cerrar el círculo. Se va por un lado la energía, entra por otro. Y sí me gustaría, ingeniero, que al litoral atlántico nos dé un hálito de esperanza en el sentido de que se puedan destinar inversiones importantes en este rubro. ¿Por qué? Si este es un corredor turístico, la prestación de servicios turísticos está ligada pues a los servicios básicos, ¿verdad? Energía, transporte, comunicaciones, agua, salud y seguridad.
Entonces, esa parte que a usted le toca, ingeniero, es vital para la costa norte y nos encantaría que nos priorizaran. Sabemos que ustedes, su diseño de ejecución, tanto físico, presupuestaria, va obviamente amarrada a una priorización, pero sí nos encantaría que en el litoral atlántico nos presten mucha atención. Muchas gracias, ingeniera Yadira, ojalá podamos conocerla en algún momento, y al ingeniero Eric Tejada. Sé que en el momento que tomó esa institución no era nada fácil y que de repente en algún momento lo observamos un poco exacerbado y bien hasta con un ímpetu, pero poco a poco ha ido desentando las emociones y ahora ya maneja la situación un poco más ponderada. Muchas gracias, Raúl. Felicitaciones. Gracias, la abogada Araceli Leiva de Atlántida. Antes que le contesten, don José Girón está desde Sulaco Lloro. Don José, buenos días. Muy buenos días, Raúl, distinguido periodista insigne nacional de las comunicaciones. Quiero saludar enormemente a el ingeniero Eric Tejada, que está en su panel, y a esta distinguidísima dama que junto con este hombre que están a la par, me refiero a la ingeniera Yadira Álvarez. Ingeniera Yadira, estamos desde Sulaco Lloro, en el sur de Lloro, que es Sulaco, Llorito, Victoria y parte del municipio de Lloro, en el departamento de Lloro, para agradecerle enormemente, ingeniera Yadira Álvarez, distinguida mujer que el 22 de marzo del año 2022 conocimos 44 dirigentes indígenas que acompañé para presentarle la inquietud de que los pueblos indígenas, especialmente en el sur de Lloro, no habían conocido la electrificación. Y a pesar que faltan algunas comunidades todavía por electrificar, ya sentimos el placer y el gozo, hemos aplaudido, hemos celebrado el tener en algunas comunidades ya los proyectos de electrificación de este gobierno. A todos los hondureños debemos de decirle que cuando uno va a la ENE, exactamente al departamento de FOSODE, uno se encuentra con 40, con 50, 60 personas en el momento que cada quien anda con folder en la mano de diferentes comunidades del país. Raúl, es importante reconocer lo que la presidenta de este país está haciendo a través de estos dos distinguidos compatriotas, el ingeniero Eric Tejada y la ingeniero Yadira Álvarez. Ingeniera Yadira, cómo me satisfizo ver a la comunidad de Brisas de la Misión con un proyecto llave en mano, que no pagaron un tan solo centavo, y hace un mes pudimos ver la electrificación y fue una algarabía a las 8 de la noche, ver en medio de los pinares, en medio de los quebrachos, en medio de los robles, Raúl, cómo la gente estaba gritando y casi llorando de la emoción de ver por primera vez en medio de pinares, en medio de robleales, en medio de quebrachales, en medio de la vegetación de la selva, en la tribu de Matadero, exactamente en la comunidad de Brisas de la Misión, cómo la gente podía ver la luz en horas de la nocturnidad. Eso gracias a esta gestión de este gobierno y a la ingeniero Yadira Álvarez y a este señor que está al frente y a la par suya, ingeniero Raúl. Contentos estamos, Yadira, y en el caso de los proyectos que faltan por ejecutar, estamos a la espera de que usted nos pueda recibir por los temas de los pueblos de Victoria y Lloro, ya que el sector de Victoria y Lloro, por ahí pasa el río Sulaco, y a la orilla de ese río Sulaco, en un tiempo quizás allá en 1989 o 90, parece que hubo un pacto entre los pueblos de las aldeas de Victoria que están a la orilla del río Sulaco, que cuando se une con el Umuya conforman la represa hidroeléctrica El Cajón. Hay pueblos, ingeniero Eric Tejada, de Victoria y Lloro, aldeas de Victoria y comunidades humildes que están yendo esta semana a Tegucigalpa o la otra para presentarse ante ustedes, ya que estos pueblos, estas aldeas no tienen electrificación, ¿verdad? Y están a la orilla del lago del Cajón. Les dijeron en su momento que firmaran que en 1990 iban a tener luz y hasta el sol de hoy no tienen luz eléctrica. Sin embargo, le agradecemos enormemente, Raúl, a usted la oportunidad que nos da, y a Yadira y a el ingeniero Eri. Yadira,
enormemente, mujer valiente. Rubili Girón le saluda con todo el abrazo del mundo y la satisfacción y el agradecimiento correcto que usted se merece. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias al auditorio de esta prestigiosa televisora nacional. Bien, gracias. ¿Comentarios? Gracias, ¿Llamo Rubí. llamadas? Sí, bueno, el tema del litoral, cuando nosotros llegamos, lo primero que había que resolver en el litoral era el tema de abastecimiento de energía. Había un déficit solo en esa zona cerca de 40 megawatts. Nosotros ingresamos generación pública y también entró al mercado de oportunidades generación privada y se superó el tema de abastecimiento de energía, ¿no? El otro punto es la línea de transmisión, tanto la 515 como la 516, que son las que alimentan y que son muy largas y muy viejas, ¿no? La solución a ese tema es la línea de transmisión, el Negrito y Oro Reguleto, que ya se adjudicó y estamos por firmar contrato, ¿no? Entonces, va a tardar 2 años en que se construya esa línea de transmisión y lo que se ha hecho en este tiempo es darle un mantenimiento riguroso a esas líneas de transmisión que van hacia el litoral y que no habían tenido prácticamente mantenimientos severos desde hace muchísimo tiempo y por eso cada vez que caía una lluvia prácticamente se iba la energía. Esta condición ha mejorado bastante, ¿no? Hay que incorporar de cara al futuro más energía y avanzar con esta línea de transmisión que no solo es vital para el litoral atlántico, sino para todo el país y la dinámica de transporte de energía, ¿no? Yadira. Bueno, quiero agradecer la llamada de Rubili, un saludo hasta Lloro, y a esta comunidad de Brisas de la Misión, que nos debemos esa celebración de este proyecto que ya está concluido. Ellos ya tienen acceso a energía y también estamos desarrollando otro proyecto ahí mismo en Las Delicias. También son proyectos llave en mano que los está desarrollando por completo el FOSODE, así que agradecemos a Rubili su gestión, porque él fue el que trajo pues esas comunidades a solicitar este proyecto y junto al ministro pues tomamos la decisión de apoyarles y ya ellos ya tienen acceso a energía eléctrica. Nos satisface mucho esta llamada porque sabemos que no podemos hacer todas las inauguraciones de todos los proyectos que estamos desarrollando, pero qué bonito es saber que ellos ya tienen acceso a energía eléctrica. ¿Va como ustedes esperaban todo este proyecto? Hemos avanzado en algunas cosas más de lo que pensábamos y en otras más difícil. Pienso que... ¿Cuál es más difícil? El tema más difícil para mí ahora en ENE, habiendo tenido éxito en varias facetas, es el tema de recursos humanos, las demandas que se generan a raíz del contrato colectivo y la dinámica de integración, que es un proceso que estamos llevando en distribución y que también es uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que es una meta estructural con el fondo y tiene que ver con integrar tanto al programa de pérdidas como a la distribución ENE, como lo que era EH, que es ahora la ENE UTCD. Ese proceso que involucra al contrato colectivo del ENE es bastante complejo, ¿no? ¿De acuerdo con eso? Bueno, yo creo que los problemas de la ENE, sí es cierto que hay un tema bien complicado con ese tema de demandas, pero creo que el hoyo negro no es ese, ¿verdad? Hay otros problemas como el tema de las térmicas. Para nosotros el recurso humano es muy valioso y definitivamente pues los empleados tienen derechos y yo creo que nuestro gobierno, siendo un gobierno socialista, debemos respetar esos derechos, pero claro, todo tiene su límite y yo entiendo de que hay personas que a veces quieren poner una demanda a la empresa
a veces por el mismo caso, ¿verdad, ministro? La ponen hasta 3 veces en Sí. diferentes juzgados. Entonces eso ha venido a afectar bastante las finanzas de la empresa. El contrato colectivo yo creo que es un contrato muy bueno, ¿verdad? Porque tenemos muchos derechos en el mismo. Yo realmente tengo 18 años de estar en la empresa, soy empleada que he comenzado, bueno, entré en el gobierno en el 2006 y tenemos muchos beneficios en ese contrato colectivo. La empresa es una empresa muy generosa, sin embargo creo que a veces pues se les va la mano a algunos, ¿verdad? Con ciertas demandas, pero que están escritas ahí en ese contrato y tenemos que respetarlas y a veces pues ni modo, toca obedecer algunas sentencias que dan los juzgados, la corte. Es complicado pues no obedecer eso, ¿verdad? No es un tema que me corresponde a mí, Recursos Humanos y la Gerencia General es quienes abordan este tema. Mire, cuando nosotros llegamos, la contingencia por demanda rondaba los 2.000 millones de lempiras, en un promedio de 1.700 demandas activas, ¿no? Para una empresa que tiene 2.400 empleados, ¿no? Nosotros hemos bajado esa contingencia el año pasado, fue de 515 millones de lempiras, ¿no? Y todavía hay activas alrededor de 600 demandas, ¿no? Yo pienso que nosotros debemos este año de buscar una solución integral y que resuelva este tema, porque también la demanda colectiva, que es cuando varias personas se juntan, 70, 80 colaboradores, se juntan para hacer una demanda, se presta para el negocio, insisto, de algunos abogados, algunos bufetes y jueces, ¿no? Evidentemente nosotros, por principio, efectivamente socialista, no estamos en contra de la sindicalización. Lo que estamos en contra son de los abusos. Entonces, nosotros respetamos los derechos laborales, creemos en los derechos laborales. Efectivamente, como lo menciona la licenciada Yadira, el problema del ENE no es la planilla representa el 3.4% de todo el presupuesto del ENE, pero hay un tema de transformación corporativa, que es lo que estamos impulsando, o sea, llevarle ENE a una empresa del siglo XXI, que es importante resolver este tema de recursos humanos. Sí, de Los Pinos hay una llamada. Aquí está don Ramón Gómez. Don Ramón, buenos días. Raúl, buenos días. Adelante. Y buenos días a todos a Eric y a Yadira. Raúl, fíjese que yo siempre veo su programa, y aprovechando que está el ministro ahí, está Yaira Álvarez, fíjese que yo tengo un problema, Raúl. Fíjese que yo desde que estaba en Energía Honduras, uno de los muchachos, cuando vino a medirme, en un accidente me quebró la copa del contador. Entonces tuvo problemas todo el contador. Yo fui a poner fui y me dieron una hoja donde expliqué todo y aquí lo tengo. Desde ese entonces, Raúl, yo llevaba 12 recibos en cero, gracias a la presidenta que puso eso. Desde ese momento me quedaron promediando con un promedio de 2.600 lempiras mensuales, algo que yo no gasto porque aquí yo pasa solo la casa. Yo ya no hay dónde ir, Raúl. He ido a todos lados y hoy que está el ministro, que él me escuche, para que ¿quién me puede orientar él? Han pasado 2 amnistías de la presidenta Xiomara y no me han venido a resolver nada. Yo sigo, ya me llevan en una mora como de 30 y pico de mil de lempiras. Ya no hay lo que hacer. No sé el ministro qué me puede decir, en qué me puede ayudar. Gracias. Antes que le conteste, José Macier de San Pedro Sula, buenos días. Buenos días, Raulito. Buenos días a los panelistas. Quería reportarles que hace 3 años estoy reportando el poste de alumbrado eléctrico en la calle donde vivo. Y solo son, el último lo hice el 20 de enero. Me dieron
que hicieron, los anotaron todo y que ya iban a llegar, que mire, todavía me salen 112 lempiras de alumbrado público y son 3 años que tengo que estar pagando eso y aquí nada, no me ponen nada. Por favor, tal vez pueden hacer algo. Vivo en el barrio Santa Anita, en San Pedro Sula. Bueno, la dirección se la doy a ellos. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Ministro. Sí, bueno, tal vez la primera llamada, si nos puede mandar una fotografía del recibo o el número de clave para que nosotros lo revisemos en el sistema. Es probable que tenga, si le salía en 0 primero, o sea, era consumo 0, y después le promediaban, puede que haber, y tuvo un daño en el medidor, es probable que tenga un problema de lectura ahí y evidentemente de facturación. Entonces nosotros tendríamos que verlo en el sistema y para eso mejor que nos mande, no sé, tal vez si a usted, la fotografía del recibo y el otro compañero que también nos envíe la dirección exacta para que nosotros le vayamos a ver ese tema de alumbrado público, ¿no? Y si es necesario realizar otro cambio como puede ser de algún poste, ¿no? Me dice aquí, buenos días, al ministro del ENE queremos hacerle una consulta. Nosotros tenemos un problema en el sector de Santa Rita y Oro. Se instalaron 2 torres de alta tensión. Una está 18 metros y la otra 20 metros de misma vivienda y queremos saber en qué nos pueden ayudar. Creemos que esa torre nos está perjudicando por medio de la radiación. Ya hay una hermana mía murió por esa causa de la radiación y la otra hermana está con eso mismo. Si el ministro pudiera mandar a revisar este problema. Sí, mire, cada vez que se colocan estructuras, inclusive ahora, por ejemplo, que se están desarrollando varias líneas de transmisión, hay estudios que se hacen justamente para evitar ese tipo de situaciones. En general, las construcciones eléctricas ni las líneas de transmisión producen enfermedades, ¿no? Esos son mitos y a veces ha causado ruido en las socializaciones de los proyectos justamente este tema, decirles que es algo que se considera en toda la construcción y que hay parámetros internacionales para desarrollar tanto las líneas de transmisión como la instalación de estas estructuras eléctricas. Sí, ¿qué avances tecnológicos se están utilizando en estos nuevos proyectos para garantizar la eficiencia de la energía? Mire, el proyecto AMI centralizado y fachada, que es para control de energía y reducción de pérdidas, ha sido bastante exitoso, ¿no? Se ha aplicado en algunas ciudades piloto, en Honduras como en Tegucigalpa o en San Pedro Sula y en Ceiba, y ha logrado reducir pérdidas en los sitios control de alrededor del 97%, ¿no? Y básicamente son equipos que permiten gestionar de forma remota e inteligente el control de energía. Nosotros ya se han instalado alrededor de 12.500 equipos y esperamos este año instalar 50.000 y de esa forma combinar la operación de las cuadrillas en reducción de pérdidas en la calle con el control remoto e inteligente de la energía. ¿Cómo logró esa reducción de 34.25 de las pérdidas desde que el ENE asumió el control de la distribución? Bueno, ha sido todo el trabajo que está haciendo en campo el programa. Ha tenido que ver con la instalación. Se han instalado ya cerca de 400.000 medidores, ¿no? Esos son nuevos suministros que se están instalando. Se han normalizado alrededor de 250.000. Se han reducido los promedios, ¿no? Antes había cerca de 400.000 promedios y ahora están por el orden de 100.000, ¿no? Se han reducido dramáticamente y todo esto ha tenido impacto en el indicador de reducción de pérdida, ¿no? También la línea de transmisión que entró en etapa de prueba de energización, San Pedro Sula Sur, San Buenaventura, nos permitió solo con la entrada de esa línea, ¿no? Que es pérdida técnica en transmisión, la reducción de 1%, ¿no? Entonces, tanto las inversiones que está haciendo la ENE en transmisión como en distribución, como las acciones que realiza el programa día a día,
están permitiendo la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Hace cuánto no se hacía una inversión de ese tipo? Nunca se había hecho. Solo hay 2 precedentes anteriores de inversiones fuertes en la ENE. Uno fue con el ingeniero Arriaga Yacamán a principios de los 2000, he recordado el proyecto 7 ciudades, y después con la abogada Rixi Moncada, el periodo que estuvo ella, que fue truncado virulentamente por el golpe de Estado. Don Agustín Lemus, Colonia La Esperanza, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Yadira. Fíjese que le habla a un oyente del programa, don Raúl. Y fíjese que yo ahorita anduve en vacaciones en las Islas de la Bahía. Y entonces fíjese que el guía turista que nos llevó del hotel, yo le iba haciendo preguntas y que cómo hacen con la energía. Porque yo vi que habían instalado una planta de energía solar y me dijo que no, que ahí no han hecho nada, me dice que no, pero la presidenta ha dicho y el señor ministro, le digo yo, que instalan unas plantas de energía y hasta un anuncio tienen de ahí que de un turista que va a las islas, no, ya no hay apagones de luz, dice, y entonces él me dijo, no, aquí no han hecho nada, ni pensemos en eso. Eso fue lo que me contó. No, si la presidenta dice que instaló unas plantas solares aquí, le digo yo, porque yo soy, a mucha honra, dirigente del Partido del Libre y no me gustó lo que me dijo el guía turista. Y lo otro que me dijo que es mentira, no están haciendo hospitales aquí, y a mí me molestó. Bueno, hasta me peleé con el guía turista. No, le digo, aquí son los hospitales privados, me dice. Entonces, que los hospitales privados no querían ustedes, le digo yo, de que la presidenta está haciendo hospitales, le digo yo. Entonces, esa es mi molestia que tengo, señor ministro Eric Tejada, y yo sé que es una persona muy profesional, y quisiera que me explicara y que me le explique a esa gente de ahí las islas, porque ahí no creen en esa planta solar. Muchas gracias y buen día. Bien, gracias a usted. Luis Chesa, voy hasta Esparta, Atlántida ahora. Luis. Gracias, Raúl. Buenos días. Y a sus panelistas ahí, señor Eric y Yadira, que han agarrado una gran batuta en esa ENE encomendada por la presidenta Xiomara Castro. Pero mi pregunta es para el ingeniero Eric Tejada. Mi suegra tiene 2 casas, pero una es independiente, pues, y la otra es en la que ella vive. A ella el recibo de luz le había estado saliendo en 0, pero ella fue a la ENE a reportar el otro contador de la otra casa, y porque antes estaban las 2 pegadas, y entonces le salía bastante luz, entonces él lo independizó. Fue a la ENE y quedaron en resolverle ahí ese problemita. Pero resulta que ahorita ya ella, como ella reportó eso, decían que no tenía ese beneficio ella de que su recibo le saliera en 0, porque tal vez no gastó los 150 megas, y ahora en este recibo le salieron como 600 lempiras, creo, de luz. ¿A qué se debe ese problema, ingeniero? Si ella reportó el otro contador que la otra familia tendría que pagar, y ahora le sale en el recibo de ella, después de salirles en 0, ahora este mes ya le salió con un saldo ahí como de 600 lempiras. A ver si usted me da una información más o menos qué puede hacer ahí en ese caso. Y lo felicito, como les dije anteriormente, a la ingeniera, creo que es, o licenciada, no sé, Yadira, que como les digo, han agarrado una batuta que doña Xiomara le encomendó a ustedes, y gracias a Dios, pues ustedes en esos montón de proyectos que han andado inaugurando con la presidenta Xiomara, y ojalá que a la hora de la hora llegue a ganar Rixi para que siga proyectos que ustedes tienen que hacer, ¿va? Así es de que lo felicito, sinceramente, lo felicito de corazón a los 2
son baluartes de Libre. Ok, gracias y buenos días. Bien, comentarios. Están apoyados por los de Libre. Primero con la microred, ¿verdad, ministro? Yo creo que ahí en cabina tienen imágenes de la microred que desarrollamos en Guanaja. Sí, pero hay un tema con todas las islas. Bueno. Ok. O sea, son 3 islas, ¿no? Utila, Roatán y Guanaja. En Utila y en Roatán hubo una concesión que está desde el gobierno anterior para que sean empresas privadas quien manejen la red eléctrica en esas islas, ¿no? Tanto en Utila como en Roatán. Ahí la ENE no tiene nada que ver y quien regula es la CRE y la Secretaría de Energía. Ya la ACEN instruyó a la CRE para que hiciera inspecciones a los sistemas eléctricos tanto de Utila como de Roatán, ¿no? En Guanaja, cuando nosotros llegamos, no había concesión, había vencido, ¿no? Estaba operando de facto una empresa y el servicio era pésimo, ¿no? La energía se iba por lapsos de 12 horas, no había habido inversión en la red de distribución y además la tarifa era excesivamente cara, ¿no? Nosotros hicimos un proceso de intervención ordenado por la Secretaría de Energía previo a una inspección de la CRE y a partir de ese proceso de inversión la ENE ha invertido 30 millones en mejorar la red de distribución. O sea, la red de distribución estaba destruida, se redujo la tarifa en 32%, se compraron nuevos generadores y además entró la microred del proyecto Perla en 2 fases que está por culminarse la segunda etapa y que es una inversión de 334 millones de lempiras. Hoy la energía en Guanaja se ha solventado el problema prácticamente después de la catástrofe que heredamos, ¿no? Entonces sí ha habido una inversión fuerte en Guanaja, que es, digamos, la isla que ahora el operador es la ENE. Sí, aquí me manda don Juan Carlos. Poneme esa foto que le mandan ahí, por favor. Aquí le manda evidencias de las torres. Hay árboles que las ramas pasan por las líneas de alta tensión. El miedo es que hay niños que juegan bajo los árboles. Hemos reportado eso y no se le da solución. Mándeme la dirección para que le mandemos. Sí, le puse aquí, aquí me la está enviando. Que le manden a hacer trabajo porque sí, efectivamente es grande la torre, ¿no? Sí, y es peligroso ese tema. Sí. He visto también que hay una postería nueva en el país. Sí, hemos traído... ¿Cuánto se ha invertido en esos postes? Mire... ¿Quiere leer algo? Los veo postes modernos. ¿Cuánto han invertido? Mira, hay alrededor de 60 millones de lempiras fácilmente. El problema es que en Honduras la red, lo que tenemos nosotros georreferenciado, son alrededor de 903,000 postes. De esos, la mayoría son de madera y 300,000 estaban dañados. Entonces nosotros hemos hecho una inversión fuerte en cambiar esos postes de madera viejos y dañados, obsoletos, por postes de fibra, ¿no? Y metálicos que son más modernos, ¿no? Pero evidentemente subsanar una mora histórica de 300,000 postes que hay que cambiar no es fácil. Hemos avanzado en varias zonas, pero todavía hay mucho trabajo que hacer con ese tema de los postes. Bien, voy a hacer una pausa, un momento continúo con mis invitados. Eso de los postes, ponémelo, es en Santa Rita de Lloro, barrio Echeverry, esquina opuesta al puente Umuya Las Peñitas. Repito, eso es en Santa Rita de Lloro, barrio Echeverry, esquina opuesta al puente Umuya Las Peñitas. Una pausa y continuamos desde la entrevista.
Cervellón, vamos a Lepaterique. Don Manuel, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Sí, habla Manuel Rodríguez Cervellón de aquí de Lepaterique. Adelante. Sí, la pregunta mía, aprovechando que están en la entrevista, es porque aquí tenemos 2 años de haber gestionado el proyecto de luz eléctrica para 2 barrios muy cercanos al casco urbano de Lepaterique, que se llama el barrio Buenavista y el barrio Los Hornos. El alcalde actual pues sabe de este proyecto, él incluso nos ha ayudado en lo que ha podido, se puede decir, en los trámites y gestiones que se han hecho. Ya hace 2 años metimos los documentos a la FOSODE y eso está correcto, ya fuimos a averiguar que está perfecto. Nada más que estamos tratando de que este problema para nosotros aquí se solucione, porque ya estamos cada día más poblados y no tenemos luz eléctrica en nuestros barrios. Ok. ¿Aló? Sí. Sí, nosotros visitamos a la licenciada Yadira con el alcalde hace un par de meses, pero en eso vinieron las elecciones, Semana Santa, pues nosotros no hemos podido seguir gestionando. Y estamos tocando puertas y aprovechando esta coyuntura de la entrevista que tienen esta mañana para ver de qué manera nos pueden dar prioridad a nuestro proyecto cuando sea el día. Ok, ministro. Sí, bueno, ahí el tema, licenciada, recibimos nosotros esa solicitud. Sí. Y se está avanzando con todos estos sectores que son de Francisco Morazán algunos y han estado históricamente postergados. Tal vez usted nos puede ampliar, por favor, licenciada. Sí, a diario recibimos muchas solicitudes de los patronatos, de las comunidades, de las colonias, y nosotros pues en la medida de lo posible vamos dando respuesta, ¿verdad? A veces se nos complica como atender todas las solicitudes a la vez, pero vamos a tomar nota de esta solicitud especial del Lepaterique y le pediría a don Manuel que me contacte directamente para poderle apoyar. Y otro tema, disculpe Raúl, que quisiéramos abordar es el tema de la electrificación históricamente postergada también de las comunidades de Iriona y este sector allá en Litoral Atlántico. Tal vez, licenciada, si le explicamos a la gente qué estatus tienen estos proyectos y cómo pensamos avanzar. Claro que sí. Para nosotros hoy es un día importante para poderle anunciar a las comunidades de Iriona, de Río Miel, Punta Piedra, Cuzuna, Siriboya, Iriona Viejo, San José de la Punta, Iriona Puerto y la comunidad de Sangrelaya. En esta administración encontramos un proyecto abandonado en todas estas comunidades que no se pudo concluir en la administración pasada y retomamos una licitación, iniciamos un proceso de licitación para cubrir y terminar este proyecto que está iniciado. Y queremos anunciarles que la Junta Directiva de la ENE en Semana Santa tuvo reunión y podemos anunciarles que el proyecto está adjudicado y que pronto vamos a dar la orden de inicio para comenzar la construcción y terminar y por fin puedan tener acceso a energía. Sabemos que han estado muy decepcionados porque han pasado muchas administraciones y solo les han dado falsas esperanzas, pero el gobierno de la presidenta Castro es un gobierno de respuestas y junto al ministro hemos hecho todos los esfuerzos para por fin darle una respuesta positiva a todas estas comunidades en el sector de Iriona, Colón. Esto ya no va a ser un mito, ministro, porque desde que comenzamos pensábamos que no lo íbamos a poder lograr porque teníamos muchas trabas para el desarrollo de este proyecto,
pero gracias a Dios hemos llegado a la etapa de la adjudicación y creo que pronto vamos a hacer una visita a las comunidades de Iriona para, junto a la empresa que ganó esta licitación, poderle dar orden de inicio y ya comenzar por fin esta construcción. Sí, aquí está en la línea Rosa López, desde la colonia Mayangle de Comayagüela. Rosa. Buenos días. ¿Aló? La estamos escuchando. Buenos días. Mire, yo aprovechando que está el señor de la ENE, sí, le solicito que ya que pagamos alumbrado público, que donde quede ese dinero, que nos mande a poner el alumbrado público. Aquí tenemos como 25 focos quemados. Aquí vive uno de los comisionados del IP, el abogado Edras. Nada ha dicho ese Edras de eso de la Mayangle. ¿Qué pasa ahí en la Mayangle? Ajá, no, y ese no, es del libre. Que nos mande la solicitud. Mire, nosotros hemos instalado 50.000 luminarias el año pasado, pero hay una mora de cerca de 600.000, no es lo mismo de los postes. Sí. Es imposible con todo el rezago que hubo cubrir eso de la noche a la mañana, ¿no? Pero que mande la solicitud también a través del abogado Edras, si es que vive ahí. Sí, hombre. Para que nosotros le resolvamos, pero bueno, ahí le vamos a mandar a la cuadrilla para que haga levantamiento en la colonia Mayangle, ¿no? Nada, dice Cedra, aprovechando que está en el poder. Bueno, dígame qué alternativas existen para atraer nueva inversión privada que ha emigrado por problemas energéticos. Bueno, decir que eso también era una especie de mito. Evidentemente todavía hay problemas de congestionamiento de la red, más no de abastecimiento de energía. Se ha duplicado la cantidad de altos consumidores comerciales e industriales que tenía la ENE, y eso tiene que ver con las inversiones que se han hecho en transmisión y en distribución, la ampliación de subestaciones, la incorporación de nuevos transformadores que han permitido que nuevos emprendimientos y nuevas empresas se conecten. Todavía hay algunos nodos con problemas para recibir proyectos, pero tiene que ver con la congestión, sobre todo ahora en la red de distribución y parte de transmisión, ¿no? Pero ha mejorado muchísimo ese tema. Ya ese mito de que las empresas sigan porque no había energía es más un eslogan de la oposición que realmente lo que está sucediendo. Omar Sevilla, Torocagua. Omar. Buenos días. Fíjese que, y buenos días, ¿verdad?, al ministro y a la señorita de Josoy. Quisiera decirle al ministro que aquí en la colonia Torocagua tenemos 5 semanas de estar sin energía pública alrededor de 4 cuadras en la parte sur de la colonia Torocagua. El ministro ya ha estado aquí con nosotros, ¿verdad?, en alguna ocasión. Se estalló un transformador y lo hemos denunciado y no se ha podido reparar esa situación. Entonces ya hice la denuncia, pero no hemos tenido una respuesta. Ahorita que está el ministro Eric, le solicitamos en nombre de la comunidad de la Torocagua que por favor nos mande a reemplazar ese transformador que se explotó para que volvamos a tener energía eléctrica pública, porque ya son 5 semanas y está totalmente a oscuras. Muchas gracias. UTCD. Bien, aquí también me dice un embajador, haceme un favor, preguntarle a la LIC Yadira si está licitado el proyecto de electrificación Amarateca, Ocote Bonito, Granadilla y Lajitas en Francisco Morazán. Sí. Ajá. Sí, ese proyecto de Lajitas en Amarateca está en la licitación 058, estamos en el proceso de evaluación. Creo que nos va a tomar aproximadamente un mes la adjudicación. Así que una vez que la licitación se adjudique, porque van varios proyectos en la misma, firmamos contrato con los proveedores ganadores y ya vamos a poder facilitar los materiales eléctricos para la construcción de este proyecto.
En el Guamilito es cierto que no había luz. ¿Ahorita? En el mercado Guamilito. ¿Cuándo? Aquí Valeria dice que la semana pasada. Puede haber sido una falla puntual. ¿Qué tan factible es una alianza público-privada para solventar la demanda de energía en los sectores productivos? Bueno, nosotros hoy estamos a 23 de abril. En los últimos 2 días hemos tenido márgenes de reserva de cerca de 450 megawatts. La demanda ha rondado entre 1.830 y 1.870 megawatts y han habido disponibilidades por encima de 2.200. El tema de abastecimiento de energía, por lo menos para este año, está prácticamente resuelto, ¿no? Está por salir la licitación de los 1.500 megawatts que va a permitir incorporar bastante cantidad de energía, ¿no? Es la licitación más grande que se va a hacer, que se ha planteado en este país en materia de compra de potencia y energía, y va a permitir la incorporación de empresas bajo la modalidad BOT al Parque Nacional. Bien, una pausa. Al volver, ¿qué beneficios concretos se esperan del proyecto de la represa del Tablón y qué etapa se encuentra su desarrollo? Volvemos. Los beneficios del proyecto de la represa del Tablón, ¿en qué etapa se encuentra? Mire, ahorita ya se lanzó la licitación para la construcción de la represa, ¿no? El enfoque de la represa, como todos los proyectos que se están abordando en materia de represas, es multipropósito. O sea, trae componente de agua de riego, agua potable y un componente de generación, pero el diseño está orientado a, contener inundaciones, las máximas crecidas posibles, y también a reducir la afectación social. Nosotros esperamos que sobre septiembre se esté adjudicando el proyecto y firmar contrato para iniciar construcción este año. Va a ser un proyecto importante porque va a reducir al menos en 43% las inundaciones en el Valle de Sula. Recuerde que el otro componente de inundación en el Valle de Sula es el río Ulúa, que para eso debe avanzar los proyectos de Los Llanitos y Catuyo, y hay un proyecto privado ahí que no sé si va a avanzar o no, que es el del Tornillito. ¿Por qué no? ¿Por qué esa duda? Porque es un proyecto que está contemplado en los planes indicativos de expansión en generación desde hace mucho tiempo, pero está estancado. No sabemos exactamente por qué. Yadira, ¿cuáles son los tramos de iluminación que se van a desarrollar? Estamos ya finalizando abril, hoy es 23, de mayo a diciembre de este año. Bueno, iniciamos ya desde Santa Rita hasta Sambo Creek en La Ceiba. Luego vamos a tener otro tramo desde Pito Solo hasta La Ceibita en Santa Bárbara. Desde Santa Rosa de Copán hasta Naco Cortés. Desde Trujillo hasta Telica en Olancho. Y como el año pasado hicimos de Limones hasta Catacamas, entonces vamos a retomar desde Limones hasta la entrada a Tegucigalpa, o sea, desde Prondeca hasta Limones. Y también tenemos identificado algunos en la salida a la zona sur, y tenemos un último tramo desde Choloma hasta Omoa Cortés. Son alrededor de unos 70 tramos que vamos a iluminar en todas estas zonas de intervención a solicitud de la presidenta. Este es un proyecto de ella, ¿verdad?
quiere que para la Semana Morazánica, pues todos los turistas, si ven, pues son zonas turísticas. Entonces, queremos darle otra cara. Queremos que estos lugares que hoy son peligrosos, que están a oscuras, se puedan ver diferente y que podamos tener rutas más seguras y más bonitas en todo nuestro país. ¿Qué tan difícil es iluminar las principales ciudades? ¿Cuántos millones es eso? Para que ilumine todo, son cantidades fuertes de dinero. Usted está viendo ahí que la inversión aproximadamente son 100 millones 100. Y hay 37 proyectos. 100 millones para 70 proyectos. 70 proyectos, sí. Correcto. Entonces, se va avanzando sobre los tramos principales, pero evidentemente 100 millones es nada. ¿Cuánto le han pagado los térmicos? Por ejemplo, hay térmicos que del 2010 al 2022 se les ha pagado 36 mil millones de lempiras. Y para iluminar 100 millones es... Sí, para lo que se eroga. 100 millones son 4 millones de dólares. ¿Cuánto le pagaron los térmicos? 36 mil millones de lempiras en 12 años. Necesitamos más inversión social. Este año la ENE va a destinar alrededor de 40 mil millones de lempiras en pago de energía. 40 mil millones. Sí. O sea, el presupuesto del ENE ronda los 50 mil millones y 40 mil para pago de energía. ¿Y los empleados? No, los empleados... Ahí se acabó el presupuesto. Sí. O sea, rápido lo pensé. 40 mil millones de pago más los empleados. La planilla ronda los 1.800, 2.000 millones. Por eso ahí están los 10 mil millones más. Exactamente. Nada de inversión. Los proyectos de inversión que hemos hecho nosotros es justamente por designación de la presidenta y inversión directa con el Ministerio de Finanzas, ¿no? Pero el presupuesto, usted como lo ve del ENE, prácticamente está destinado al pago de energía. No, rápido, lo desglosamos ahí, pues. 40 pagarle a los generadores y 10 en empleados. ¿Cuál ha sido el apoyo al sistema de salud? ¿Me está hablando de hospitales? Sí, hemos mejorado el sistema eléctrico de 11 hospitales a nivel nacional. Esto a petición de la Secretaría de Salud. Ellos están desarrollando con JICA un proyecto en estos 11 hospitales para residuos bioinfecciosos. Y por lo general en los hospitales pues no tienen como un sistema robusto. Entonces el FOSODE ha colaborado con estos 11 hospitales para mejorar su sistema y que tengan capacidad instalada energética en cada uno de ellos para poder usar estos nuevos proyectos. Nuevos retos en microredes, Yadira, ya nos vamos. Tenemos proyectado realizar un aproximado de unas 11 microredes en La Mosquitia, unas 4 en Olancho y otras, un aproximado de 6 microredes en Colón, lugares que es imposible llegar con la red de distribución. Esto lo estamos desarrollando en conjunto con la Secretaría de Energía. Se está trabajando en el perfil del proyecto para que en unos par de meses pues, la presidenta pueda firmar. Va a ser un financiamiento que se está solicitando al Banco Mundial de alrededor de unos 87 millones de dólares para poder desarrollar todas estas microredes y que estas comunidades que están pues, olvidadas puedan tener acceso a energía eléctrica. De lo que usted maneja, dígale a esas comunidades, ¿qué se va a hacer este año? Para este año no sería la construcción, sino que únicamente firmar el financiamiento. No, pero de lo que usted maneja, ¿qué se está haciendo? Okay. Para que le diga, no sé, Danlí, Colón, no sé. ¿Qué? Bueno, en la actualidad tenemos 154 proyectos en ejecución en todo el país, distribuidos en todos los departamentos. Vamos a construir el próximo año estas microredes
y vamos a desarrollar estos tramos de iluminación. Al finalizar esta administración deberíamos tener un aproximado de 560 proyectos completamente terminados y con una inversión que supera un poco más de los 1.000 millones de lempiras. Muchas gracias, Yadir Álvarez, directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Ministerio de Energía. Ministro, su mensaje a la población. Bueno, este año de campaña, yo le decía el año pasado, ¿y cómo va a estar el 2025 de apagones? ¿No van a haber? Creemos que hemos superado el tema de abastecimiento de energía, se ha ampliado la red bastante y hoy la situación es mucho mejor que los años anteriores. Están haciendo mella las inversiones, tenemos márgenes de reserva importante de energía, se han resguardado los embalses y salvo que ocurra un evento climático realmente severo con olas de calor fuertísimas, no esperamos que haya déficit de generación este año. Este es año político. ¿Qué va a hacer la ENE? Bueno, nosotros continuamos con nuestros planes, ¿no? Independientemente de ese año político, no, desde, digamos, planes realizados desde el 2022. Es importante cerrar proyectos inversiones que están en ejecución, que se iniciaron hace 2 años o 3 años y culminarlas ya en este periodo. Y sobre todo decirles que hoy la ENE, tanto a nivel de infraestructura como a nivel financiero, como a nivel operativo, de eficiencia operativa, está mucho mejor que como la encontramos. Y sobre todo hoy, 23 de abril, ya queda claro que es posible el rescate porque hasta los mismos organismos multilaterales lo están avalando. Y seguimos caminando en una dirección totalmente opuesta a la privatización. Recordar que las alternativas políticas a libre lo único que pretenden es la privatización. Ya Nasrallah lo dijo, va a liberar el mercado eléctrico, que es un eufemismo, es decir lo bonito, que lo que pretenden es privatizar la ENE. ¿Qué es lo que lo hace sentir orgulloso de su gestión a hoy, 23 de abril? Creo que toda la gestión en general con los equipos, los primeros 2 años francamente fueron bastante complicados y hoy todo el equipo del ENE en general estamos empezando a respirar, a sacar un poco la cabeza del agua porque era una crisis severa, gravísima la que se tenía. Le digo la verdad antes que nos vayamos, él la miraba peluda. Yo decía, quién sabe cómo le vaya a este día. Pero la cosa mejor. Gracias, ministro. Gracias Raúl. Bien, el ministro de Energía y gerente del ENE, Eric Tejada, y Yadir Álvarez, la directora del Fondo Social del Desarrollo Eléctrico del país. Siga con nosotros aquí en Canal 11, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día en un momento. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.